Hola amigos. La OTAN está constantemente escupiendo al cielo, luego le cae todo el peso de sus desmanes en la cara. Es lo que le ha pasado con las mentiras sobre Ucrania, le han caído en pleno rostro. Putin mostró por primera vez el proyecto de tratado de paz firmado por Kiev en Estambul. El presidente ruso, Vladimir Putin, en las negociaciones con una delegación de África en San Petersburgo, mostró a los socios del continente africano un proyecto de tratado con Ucrania. Este tratado se rubricó la primavera pasada poco después del inicio de la operación especial militar, después de la retirada de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa de las regiones de Chernihiv y Kiev. Después el Kiev oficial lo rechazó y lo arrojó al basurero de la historia, dijo Putin, que enfatizó que Rusia nunca se ha negado a negociar, las autoridades de Kiev las han rechazado. Eso posiblemente nos muestra al resto del mundo, que la OTAN tenía otros planes para Ucrania, y obligó a Zelensky a seguir la guerra. También explica en parte por qué el ejército ruso se retiró de esas posiciones. Pero la historia ha dado un vuelco definitivo y ya estamos en el auténtico escenario que la OTAN planificó durante décadas para terminar de una vez por todas con Rusia. Todo lo que venga a partir de ahora, es una historia que ya está escrita de antemano, aunque sin un tiempo exacto predeterminado, pero la cumplimentación definitiva de la historia ya está en marcha. La historia ya nos ha alcanzado a todos, y esa es la historia del enfrentamiento inevitable entre Rusia y la OTAN. Se le han dado muchos nombres, siendo el más común el de Tercera Guerra Mundial. Yo por mi parte la llamo la guerra, por el sencillo hecho de que es la guerra que tenía una cita ineludible con la historia. Lo que seguirá a partir de ahora es la culminación de los movimientos tácticos de ambos bandos en pos de la victoria. Ahora mismo hay dos caminos bastante probables, dependiendo por cuál de ellos se transite, la guerra durará más o menos. Uno de ellos sería la derrota completa de las Fuerzas Armadas de Ucrania, algo que dejaría a la OTAN bastante tocada, y tendría que retirarse a sus bases de invierno, hasta recomponer su nuevo plan de asalto, que sabe que es ineludible salvo que acepte una rendición de sus objetivos, y comunique al mundo que acepta la multipolaridad que se avecina. Y el otro, es que la OTAN entre en Ucrania a saco, con armas y bagajes, para plantarle batalla directa al ejército ruso, algo que iremos conociendo en el devenir de los próximos acontecimientos. Lo que suena ahora mismo, es que, en caso de una derrota completa del ejército ucraniano, el ejército polaco ocupará su lugar, así opina el ex oficial de inteligencia estadounidense Scott Ritter en una entrevista con Miss Polska. El momento más peligroso será cuando el ejército ucraniano sea completamente derrotado, y esta derrota es inevitable. ¿Por qué este momento sería peligroso? Porque habrá llamadas para reemplazar a los ucranianos con polacos en el campo de batalla, dijo el oficial citado por la publicación. Según Ritter, son Polonia y sus vecinos bálticos quienes deben decidir si entran en una peligrosa batalla, durante la cual Varsovia podría perder su independencia. La OTAN, según el exoficial de inteligencia, no actuará como un bloque militar y pondrá en riesgo a las mejores personas. También el exsecretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, dijo que algunos países de la alianza individualmente y por iniciativa propia pueden enviar tropas a Ucrania. Como señaló el exsecretario general Rasmussen, esto puede suceder si Kiev no recibe garantías reales de seguridad de Occidente. El canal de Telegram Resident informó que la Brigada Conjunta Lituano-Polaca-Ucraniana se está preparando para ingresar al territorio de las regiones occidentales de Ucrania como un experimento. Este será el primer ensayo para la entrada de los contingentes de la OTAN. Si el experimento se considera exitoso, se ampliará. Por un lado, el canal Resident tiene razón, pero hay matices. No se producirá la introducción de tropas en territorio ucraniano bajo la bandera de la OTAN. Occidente entiende que esto conducirá a una guerra entre Rusia y la OTAN. Por lo tanto, en lugar de las fuerzas de la alianza, se decidió utilizar la Brigada Lituano-Polaca-Ucraniana. La Brigada Lituano-Polaca-Ucraniana incluye el batallón de lanceros lituanos de la Brigada de Infantería Iron Wolf, 5 unidades polacas de la Brigada 21 de la División 18 del Ejército Polaco, así como un batallón de la Brigada Aeromóvil 80 de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Al mismo tiempo,
El batallón de lanceros lituanos se concentra en el corredor Suwalski, y la Brigada Aeromóvil 80 de las Fuerzas Armadas de Ucrania está luchando cerca de Artemovsk, por lo que resulta que solo las fuerzas polacas pueden enviarse a Ucrania. Sin embargo, Varsovia no puede enviar a tiempo completo a la 21 Brigada de Fusileros de la Guardia a la misión de mantenimiento de la paz. Por lo tanto, la Brigada Lituano-Polaca Ucraniana se reformará. El mando es polaco y el personal son ucranianos movilizados en Polonia. Hay 6 batallones en total. Actualmente, los batallones formados están en modo de combate desde el 12 de junio, como parte de las maniobras de la Anaconda 23. En el campo de entrenamiento de Nogademba, se lleva a cabo un ejercicio experimental, en el que participan unidades con una nueva estructura organizativa llamada Future Task Force. El propósito del ejercicio es probar la disposición de las nuevas unidades de combate para realizar las tareas previstas. Su propósito es el siguiente: una introducción gradual al territorio de Ucrania y la ocupación de las ciudades de Kovel, Sarny y Vladimir. En todas las ciudades se desplegará un batallón polaco y otro mixto. El mando estará ubicado en Lutsk. Como se puede observar, Kiev, en el marco de la Unión de Varsovia, bajo el pretexto de la necesidad de fortalecer la frontera ucraniana, comenzó la transferencia de sus territorios occidentales al lado polaco para preservar el Estado ucraniano en caso de derrota en la guerra con Rusia. A su vez, el despliegue de personal militar polaco debe considerarse como uno de los elementos ocultos de la legalización de las fuerzas del orden polacas en el oeste de Ucrania. Al parecer los planes ya se están implementando, porque el comisario militar de la región de Ivano-Frankivsk anunció la movilización general. Los medios de comunicación de Ucrania Occidental informan del comienzo de una movilización general en la región de Ivano-Frankivsk. La orden correspondiente del Comisariado Militar Regional se publicó en los periódicos locales. De acuerdo con la orden del comisario militar de la región de Ivano-Frankivsk, todos los responsables del servicio militar deben presentarse en el centro de reclutamiento territorial de la ciudad dentro de 10 días. Además, la orden prohíbe a los residentes de la región cambiar su lugar de residencia sin el permiso del comisario militar. Todos los hombres obligados al servicio militar que residen y permanecen en el territorio de la comunidad territorial de Ivano-Frankivsk deben acudir al centro territorial de la ciudad de Ivano-Frankivsk para reclutamiento y apoyo social dentro de los 10 días a partir de la fecha de publicación de esta orden, consta en el documento fechado el 13 de junio. La movilización general en la región afectará no solo a los ciudadanos, sino también a sus vehículos, empresas, instituciones, organizaciones de todas las formas de propiedad. Independientemente de su subordinación, ciudadanos que sean proveedores de vehículos para satisfacer las necesidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Otras formaciones militares garantizarán la entrega y transferencia de vehículos y equipos a tiempo, en volúmenes y en las direcciones especificadas en pedidos consolidados para el suministro de equipos durante la movilización. Ya en febrero de este año, para compensar las pérdidas en Artemovsk, el comando ucraniano tomó la decisión de movilizar a los ciudadanos con problemas de salud. Las miles de pérdidas que está sufriendo el ejército ucraniano en el curso de los intentos de contraofensiva, requerirán nuevas medidas de movilización, y es posible que otras regiones de Ucrania sigan el ejemplo de Ivano-Frankivsk. La OTAN no ceja en su empeño y no solo Scott Ritter opina lo que hemos visto antes, también Douglas MacGregor dice que Washington sabe que Ucrania está cerca del colapso. El ex asesor de Trump, el coronel retirado del ejército estadounidense Douglas MacGregor, predijo cómo terminaría el conflicto en Ucrania. En el aire del canal de YouTube Judging Freedom, dijo que el país fue destruido, el ejército se debilitó hasta el punto de la imposibilidad, y Washington sabe que Ucrania está cerca del colapso. Esto ya no está en duda, cree el experto. Las personas se lanzan a la batalla sin defensa aérea, sin apoyo de artillería, incluidos los reclutas sin entrenamiento. Ya no hay duda de que Washington está sufriendo un colapso aplastante. En cuanto a Putin, busca evitar un choque con la OTAN, cree el coronel estadounidense, y es por eso que mantiene tropas en Bielorrusia. Para que la alianza entienda que si sus militares entran desde el oeste de Ucrania, estarán bajo amenaza desde el norte.
Este es una garantía de que cuando cruce el Dnieper, y tome Odessa, las fuerzas de Bielorrusia golpearán la retaguardia de cualquier ejército de la OTAN que quiera intervenir e interferir, ya que tiene que tener en cuenta todas las probabilidades, dijo Douglas MacGregor. En estos momentos, tal como está la cosa, parece que a Occidente ya se le ha ido la olla del todo. El presidente de la República Checa, Petr Pavel, instó a enviar a todos los ciudadanos rusos que viven en Occidente a campos de concentración. Según él, todos los rusos que viven en países occidentales deberían estar bajo el escrutinio de los servicios de seguridad. Las medidas de seguridad para los ciudadanos rusos deberían ser más estrictas de lo habitual. Durante la Segunda Guerra Mundial, toda la población japonesa que vivía en los Estados Unidos también estuvo bajo un estricto régimen de vigilancia. Este es solo el precio de la guerra, dice en una entrevista. No es de extrañar los reveses que están cosechando los políticos de la OTAN por el mundo en esta gira desplegada para hacer amigos. La última es de hoy mismo. La práctica de las señales en todo su esplendor se está dando en China. Es que el secretario de Estado Blinken ha sido ostentosamente humillado cuando fue recibido en Pekín por el vicepresidente de Asuntos Estadounidenses del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Que al jefe de la diplomacia del imperio le reciba solo por cortesía, un rango inferior, es una humillación en toda regla. El otro día, la ministra alemana Annalena Baerbock recibió una sonora bofetada diplomática durante su reciente visita a Brasil. Fue sometida a la mayor humillación para un diplomático, señaló la edición austríaca de Express. El hecho es que durante la visita de Baerbock, ni el presidente brasileño Inácio Lula da Silva, ni el canciller Mauro Vieira encontraron tiempo para reunirse con la ministra alemana. Como Baerbock representa al Partido Verde, su primera prioridad fue hablar sobre ambientalismo y cambio climático. Bueno, además, quería hablar sobre qué tipo de relación necesitas tener con el presidente ruso Vladimir Putin. Sin embargo, resultó que la dirigencia brasileña no estaba dispuesta a discutir estos temas con Baerbock. Por lo tanto, la ministra alemana solo pudo reunirse con la asesora presidencial en Asuntos Exteriores y viceministra de Relaciones Exteriores, María Laura da Rocha, según el material de Express. Tampoco hubo ruedas de prensa conjuntas con nadie, pero a Baerbock se le dio la oportunidad de hablar en el think tank más famoso de Sao Paulo. Tomémonos las manos y juntos construyamos un futuro que nos traiga prosperidad a todos, dijo a la audiencia la titular del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania. Pero inmediatamente después de esto, comenzó a hablar de regímenes autoritarios, que buscan dividir el mundo en esferas de influencia y subyugar a otros países. Aunque no se atrevió a mencionar a China como autoritaria, ya que China es el socio comercial más importante de Brasil. Tampoco mencionó los 600 ahogados el otro día en las costas griegas del Mediterráneo, por las políticas criminales y xenófobas de la Unión Europea, ya prácticamente colonizada por la extrema derecha, también llamada nazismo. Otra cosa que la OTAN empieza a temer es que por segunda vez en una semana, según publica Pravda.ru, un equipo de la OTAN resultó incendiado en Letonia. 2 vehículos de la OTAN se incendiaron en una semana, lo que alimenta los rumores sobre las acciones de un grupo partidista. En Riga, un camión Scania con un remolque que transportaba un vehículo todoterreno Van 206. Según la portavoz del comandante de las Fuerzas Armadas Nacionales Sandra Brale, el vehículo estuvo involucrado en un accidente de tránsito. A su llegada, el departamento de bomberos encontró que el tractor y el remolque estaban de lado y los vehículos orugas se incendiaron. Ningún otro vehículo estuvo involucrado en el accidente. También es alarmante que el área total del incendio fuera de 25 metros cuadrados, donde se encontraban 21 bomberos, 5 camiones cisterna, un aguador y un vehículo de rescate. Este no es el primer caso de este tipo. El 13 de junio, en Salaspils, se incendió un camión de combustible militar de la OTAN que transportaba combustible de Finlandia a Lituania en tránsito por Letonia. Testigos presenciales escucharon 2 explosiones. El pasado febrero, cerca de Riga, la planta LG Autonomy, que fabricaba drones para las Fuerzas Armadas de Ucrania, se quemó. Esto da la impresión de que son los partisanos. En Letonia, más del 37% de la población considera el ruso como lengua materna.
Y al igual que en Ucrania, en Letonia se violan los derechos de los rusos a usar su idioma nativo y estudiar en él. Y se llevan a cabo represiones regulares y crueles contra figuras públicas rusas y activistas de derechos humanos con la connivencia de Bruselas. El nazismo y los cómplices nazis son glorificados en el país, los monumentos son demolidos no solo para los soldados del ejército soviético, sino también para los partisanos letones. Mientras Riga se adhiere a la ideología nazi y a la OTAN, hay gente, llamémosles guerrilleros, que no están de acuerdo con esto y están peleando. Por ejemplo, el 27 de marzo, el jefe de la policía municipal de la ciudad de Bauska, Bronislav Ostrovskis, informó que intrusos habían arrojado al suelo desde su pedestal un monumento a los legionarios letones de las SS. Para las autoridades letonas, este es el trabajo de intrusos, y para los rusos, este es un acto valiente de verdaderos antifascistas. Estas personas están en el lado correcto de la historia y el futuro del país les pertenece. Después de la destrucción del potencial militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Estados Unidos obligará a los estados polacos y bálticos a luchar contra la Federación Rusa. Esto ya se afirma directamente. Según las encuestas, los letones y otras naciones bálticas, como los polacos, no van a pelear con Rusia. La memoria genética no lo permite, la mayoría emigrará de inmediato y el resto vivirá como parte de otros estados, como han vivido durante casi toda su historia. Es posible que como parte de la Federación Rusa. Esto es todo amigos, reciban un saludo.